Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema fundamental, la comunicación dentro del liderazgo. El liderazgo dentro de cualquier organización consiste básicamente en lograr que se alcancen los objetivos de esta y simultáneamente se logre mantener un óptimo nivel motivacional. En este sentido, la comunicación eficaz es absolutamente fundamental. Los avances de las neurociencias aplicadas al campo del liderazgo permiten reflexionar sobre algunos criterios que un líder debe considerar y poner en práctica, para que las personas que forman parte de su organización puedan sentirlas como un espacio seguro y no amenazante, lo que de ninguna manera significa sin complicaciones, desafíos o procesos de crecimiento. Uno de los puntos fundamentales que un líder debe tener en cuenta son no llevar la atención hacia estímulos o situaciones irrelevantes y no despertar sensación de amenaza en el contexto laboral, tanto en lo referente a las relaciones con los compañeros como con los jefes. La tendencia natural de marcar jerarquías lleva a que en la organización, en algunas circunstancias, nos encontremos con depredadores y presas, en lugar de ver seres humanos que comparten un espacio, en donde deben cooperar para llevar adelante objetivos y obtener resultados. Todo el grupo, incluido el líder, se encuentra sujeto al logro de estas metas. No hay excepciones. No importa la posición que uno ocupe, si los objetivos no se alcanzan, los riesgos son para todos. La capacidad de tener confianza y seguridad va de la mano de sentirse parte de un mismo grupo social. Cuando una persona es nueva o no está integrada en equipo, el sistema de alerta cerebral se activa en ella y en los otros miembros, haciéndolos percibirse diferentes y, por ende, como posibles adversarios. Cuando las personas se sienten poco reconocidas, menospreciadas, fuera del grupo, sin posibilidades de participación o que sus opiniones no son tenidas en cuenta, sufren una activación neuronal que les produce un intenso dolor y consecuentemente se reduce su motivación y efectividad. Las personas que participan de la comunicación, según sea su papel, ocuparán el lugar de emisor o del receptor. Ahora bien, el mensaje siempre se produce dentro de un contexto, que es el ambiente en donde el mismo se emite. El medio elegido para emitirlo es el canal de comunicación. También son importantes los signos que utilizamos al hacerlo, sean estos verbales, no verbales o escritos. El mensaje en sí mismo es la información a transmitir. Esta complejidad de factores y características hace que sea muy necesario prestarle la debida atención a cada uno de ellos. Los seres humanos siempre estamos comunicando. No existe la no comunicación. Aún al permanecer callados y en aparente estado de abstracción, estamos comunicando algo. Simplemente que no queremos comunicar nada. Nuestro cuerpo, por medio del lenguaje corporal, se encarga de transmitir el mensaje. Entonces, en orden a practicar un liderazgo efectivo, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr un ambiente de trabajo agradable y lo más distendido posible, sin dejar de considerar que se trata de un lugar de trabajo. Cuando nos dicen algo gratificante sobre nuestro desempeño, las vías de placer se encienden y esto genera que el trabajo nos despierte el deseo de acercarnos a él y nos compromete con nuestras tareas, mejorando nuestro nivel de motivación. Cuando nuestros equipos se desenvuelven en un espacio amigable, las funciones ejecutivas operan de manera más eficiente y fluida. Por el contrario, cuando no sabemos qué esperar de los otros, el cerebro divide su atención y hace el esfuerzo de focalizarse en la tarea, a la par de moderar las emociones y estar atento a los posibles inconvenientes. Por todo esto, es necesario prestar atención a generar espacios de interacción que permitan acercar a las personas y encontrar puntos de similitud que las unan. A medida que la gente se conecta, el cerebro comienza a liberar oxitocina, una hormona que funciona como un neurotransmisor que desarma la respuesta de amenaza y nos permite percibir a alguien como del grupo de pertenencia, o sea, como a un amigo. Entonces, si siempre estamos enviando mensajes, ¿no sería mucho más lógico, práctico y eficiente que los mismos fuesen positivos? Dentro de una organización, casi siempre los mensajes están relacionados con el aspecto laboral organizacional. En el caso de este tipo de mensajes en particular, en la mayoría de los casos se intenta establecer un objetivo o meta, al mismo tiempo en que se trata de establecer la forma de alcanzarlo. Obviamente, no en todos los casos los objetivos de la organización concuerdan con los personales. Allí es donde más importante se torna la tarea del líder.
quien tiene que lograr que se alcance la meta de la organización sin forzar o contraponerse a los objetivos individuales. Está claro que esta tarea no es simple ni fácil de llevar a cabo, pero no por ello menos necesaria, y constituye la razón de ser del líder. La forma en que se transmiten los mensajes adquiere una gran relevancia, dado que de ella depende en general que el mismo sea aceptado y compartido, o tolerado como una carga u obligación. Desde el punto de vista de la motivación, no hay nada más perjudicial que el percibir los mensajes como imposiciones que vulneran nuestra idiosincrasia. A partir de la idea o la necesidad de comunicar, surge en el cerebro del emisor una secuencia que éste considera como lógica para transmitir el mensaje. Esta secuencia está enmarcada en los patrones de conducta y pensamiento de quien emite el mensaje y por lo tanto incluye su propia subjetividad. Para que el mensaje logre su cometido, debe superar una serie de barreras que hacen más compleja su recepción e interpretación. Cuando el volumen de la información es superior a nuestra capacidad de absorción, cuando interfieren las emociones, cuando aparece la ambigüedad del lenguaje o cuando existe la ansiedad por recibir esa información, estamos ante la posibilidad de una mala interpretación o un rechazo del mensaje. Quien recibe el mensaje también usa su propio patrón de ideas y pensamientos y obviamente también actúa de manera subjetiva y por ello decodifica el mensaje recibido en los términos de su propia manera de analizar las cosas. En los procesos de enseñanza o liderazgo, quien emite un mensaje necesita asegurarse que el mismo ha sido recibido e interpretado correctamente. Por eso, tiene que hacer su mejor esfuerzo para transmitirlo de manera neutral, sin la carga de cuestiones personales que de lo contrario podrían, sin duda, condicionar la recepción del mismo. Quien lo recibe debe interpretarlo evitando que sus propios prejuicios alteren el contenido del mismo. Si ambas partes le asignan al mensaje el mismo contenido, la comunicación será exitosa y por lo tanto el mensaje será útil. En caso contrario, esa diferencia en la percepción del significado es la causante de los malos entendidos. Los mensajes dentro de la comunicación organizacional tienen que cumplir con ciertos criterios, básicamente para que toda la organización utilice un sistema similar. Si bien cada líder tiene sus propias particularidades en cuanto a su estilo, la comunicación en sí misma tiene trascendencia en toda la organización y es por ello que es necesario estandarizarla en las cuestiones formales. Consecuentemente, deben ser claras, concisas, concretas, correctas, completas y corteses. Si estas 6 características básicas del mensaje no son respetadas e incluidas en el mismo, las posibilidades de que se generen malos entendidos aumentan muchísimo. Cuando la información a transmitir no es positiva, por ejemplo la reducción del personal, hay que ser extremadamente claros. No pueden quedar dudas respecto de la naturaleza de la medida, ni del porqué de la misma. Obviamente la reducción debe ajustarse a derecho y debe tratar de reducírsela a su mínima expresión. Nadie va a recibir este tipo de noticias de buena gana, pero si la misma es explicada clara y razonablemente, será mejor tolerada. Si lo que transmitimos es un mensaje positivo, por ejemplo, que se superó la meta de ventas, hay que poner el énfasis no solo en el resultado en sí mismo, sino en el esfuerzo que costó lograrlo. De esta forma, estamos reconociendo un buen trabajo y simultáneamente reforzando la motivación para seguir creciendo. En toda comunicación orientada al liderazgo, siempre subyace la necesidad de mantener y mejorar la motivación. No debemos olvidar que la tarea del líder es alcanzar las metas fijadas, pero induciendo, no obligando o imponiendo. El buen líder induce, motiva, apoya, colabora, nunca impone ni obliga. Esa es la naturaleza del liderazgo. En los procesos de comunicación intervienen tanto las palabras que se dicen o escriben como la forma en que se las utiliza. En algunos momentos, cuando no estamos convencidos de aquello que estamos tratando de comunicar, nuestro cuerpo se revela y muestra señales que delatan esa situación. La comunicación no verbal es muy importante. La coherencia entre lo que manifestamos de manera oral y lo que dice al respecto nuestro cuerpo debe ser absoluta. Obviamente, quien recibe el mensaje percibe esta situación y si detecta disidencias, en consecuencia, no solo no aprecia el mensaje, sino que puede llegar a perder la confianza en quien lo está emitiendo. No solo nuestro cuerpo puede jugarnos una mala pasada, también al enfatizar demasiado algunas cosas, solamente logramos hacerlas menos creíbles. Por esto, es que se torna indispensable ser honestos con nuestros mensajes. La claridad
y lo consistente del mensaje harán que el mismo sea bien recibido, más allá de su contenido. Aun quien recibe una mala noticia aprecia que quien se la transmita sea honesto y claro. Es importante recordar constantemente que un líder, para funcionar como tal, necesita que sus liderados le crean y confíen en él. Aun si hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y si hemos sido absolutamente sinceros en lo expresado, siempre subsistirá la duda respecto de cómo se recibió el mensaje. Por eso necesitamos siempre, sin excepciones, solicitar feedback, ya que es la única manera de saber si se entendió o no el mensaje transmitido y cómo fue recibido. Es evidente que si hemos emitido un mensaje a un grupo numeroso de personas, la búsqueda de esa retroalimentación será más compleja. En el caso de un mensaje oral y frente a un grupo, lo aconsejado es permitir las preguntas y siempre responderlas de manera clara, concisa y honesta. El juego de permitir las preguntas y dar las respuestas, además de aclarar las posibles dudas existentes, nos servirá, prestando atención al nivel de participación y a la calidad de las preguntas, para deducir cuál fue el nivel general de aceptación del mensaje. Que el proceso de solicitar una devolución sea productivo, hay que tener en cuenta que siempre, desde el primer momento de contacto con las personas, debemos crear un canal de comunicación abierto y sincero. De lo contrario, solo nos devolverán aquello que querramos oír. Por eso mismo, para el liderazgo es de vital importancia la creación de un sentimiento de confianza mutua. Un buen líder tiene que saber que en algunas ocasiones sus mensajes no serán plenamente entendidos y aceptados. Es normal que así suceda. En este caso, el feedback recibido, si es analizado sin carga emocional, libre de prejuicios y preconceptos, nos ayudará a corregir aquello que no hayamos hecho bien y a ir creciendo en el liderazgo. Si fuese necesario, cuestión que surgirá claramente de las devoluciones recibidas, habrá que reiterar las explicaciones que hemos dado, pero utilizando un esquema diferente, a fin de permitir que todos alcancen una completa comprensión y aceptación del tema expuesto. En el proceso de preguntas y respuestas, casi siempre las personas utilizan paráfrasis de lo que hemos expuesto. Ese proceso nos mostrará muy claramente qué fue lo que se entendió y dejará a la vista, por contraste, lo que aún no está claro. En todas las actividades que se realizan a nivel organizacional, se suele tener algún tipo de parámetro que nos indique qué resultados estamos obteniendo y que nos ayude a evaluar las acciones que hemos estado llevando a cabo. En el caso del liderazgo, más allá de los resultados en sí mismos, hay que medir el nivel de confianza que los liderados tienen respecto del líder, dado que este es un indicador confiable que muestra la satisfacción del equipo de trabajo. También podemos usar para poder medir el liderazgo distintas herramientas de evaluación, tales como encuestas, test, a partir de cuyos indicadores podemos identificar el estilo de liderazgo, la personalidad, las habilidades, la inteligencia, cómo interactúa con las demás personas, el nivel de trabajo en equipo, la influencia que ejercen los demás, si está o no alineado con la filosofía de la empresa, el grado de confiabilidad, etc. Algunas de las cuestiones que debemos observar en un líder son: 1. Reconocimiento al esfuerzo y al logro. Es una de las claves para generar compromiso y motivación de sus colaboradores. 2. Creatividad. Un líder debe ser una guía cuando el camino no está claro, o simplemente tener una visión de los retos desde una óptica diferente, ser capaz de tomar decisiones no habituales y asumir la responsabilidad. 3. Comunicación. Capacidad para expresar las ideas de manera efectiva, precisión en el lenguaje, modulación de la voz, uso adecuado del lenguaje no verbal, etc. Un mensaje, una orden o una instrucción bien transmitidas evitan muchos problemas futuros y aumentan la eficiencia organizacional. 4. Trabajo en equipo. El trabajo en equipo requiere no solo que el líder colabore para aportar al equipo, sino que reconozca que hay cuestiones que otros pueden hacer mejor y sepa delegarlas, que sepa planificar y coordinar las tareas que integran un proyecto. Para ello es importante el conocimiento que se tenga sobre los procesos y los riesgos asociados. 5. Autenticidad. Si queremos que el líder inspire compromiso, confianza y nos motive, deberá ser una persona íntegra, auténtica, coherente con sus valores. 6. Generosidad, relacionada con el compañerismo y el compromiso. Las corrientes de pensamiento del coaching hablan de la capacidad del líder de mostrarse vulnerable y de pedir ayuda, de no ser un ser superior que no sufre y es autosuficiente. Mostrarse vulnerable hace del líder una persona más cercana y generosa. En el liderazgo,
Al igual que en cualquier proceso de capacitación, es menester mantener a lo largo del tiempo los resultados obtenidos, puntualmente sobre la base de la honestidad y confianza entre las partes, e ir mejorándolos a fin de alcanzar la excelencia. No hay que olvidar que la comunicación es el arma fundamental del líder. Un líder que comunica mal o que no puede comunicar sus ideas con claridad depende solamente de su carisma para ser seguido, y ese es un riesgo muy grande para ser corrido. El liderazgo en sí mismo es un proceso de inducción orientado hacia el logro de determinados resultados. Por lo tanto, si es necesario, habrá que brindarle a las personas las herramientas necesarias para que puedan desarrollar correctamente la tarea que se les encomiende. El proceso de inducción y o capacitación es donde se torna, como ya hemos visto, fundamental el proceso de comunicación. Por ello, es absolutamente indispensable saber cómo comunicar y usar todas las técnicas a nuestro alcance. Utilizar uno o más canales de comunicación, solicitar y analizar el feedback, identificar las dificultades, considerar que se trata de un proceso continuo, sostenerlo en el tiempo y recordar que siempre, absolutamente siempre, es mucho más productivo un buen ejemplo que una larga charla.